Bienvenidos, queridos hermanos, a su programa, Profundizando en la Fe. Y profundizar en la fe es entrar en ese mar inmenso que es la palabra de Dios. Dice el Señor, remen mar adentro. No nos podemos quedar en la orilla, tenemos que ir siempre dando un paso más hacia adelante en el conocimiento y la intimidad del misterio de Jesucristo, camino, verdad y vida. Y vamos a iniciar, como siempre, poniéndonos en las manos del Señor, que Él ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para poder penetrar en este misterio grande, inmenso, de su realidad, de Dios vivo, Dios que camina con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos concedes. Gracias por la vida, gracias por el aire que respiramos, por la lluvia, por los alimentos. Todo, Señor, es don tuyo, es gracia. Y gracias por venir a nuestros corazones con tu espíritu, con tu palabra. Te pedimos nos concedas la gracia de amarte, de servirte, de poner a tu disposición para el anuncio de tu reino nuestras cualidades, nuestros dones, nuestra inteligencia, nuestro ser. Te lo pedimos por intercesión de María, ella que fue trono de la sabiduría, la llena de gracia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de la Alta Gracia, protectora de nuestro pueblo dominicano, ruega por nosotros. Inmediatamente pasamos a meditar el Evangelio de Lucas en el capítulo 18, versos del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús fue a explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse. Les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se negó, pero después se dijo, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara. Y el Señor añadió, fíjense en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o les dará largas. Les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La oración nace de la fe. La fe es la que lleva siempre a la persona a dirigirse a Dios. Por eso dice San Pablo, ¿cómo podrán invocarlo si no lo conocen? ¿Y cómo lo van a conocer si no tienen quien se lo anuncie, quien le proclame el Evangelio? Por eso hay una relación dinámica entre oración y fe. La fe lleva la oración, pero la oración fortifica la fe, consolida la fe. Y el Señor hoy nos pide una oración perseverante, insistente. Por eso nos trae esta parábola de esta viudita. Es importante que nos metamos en el escenario de esta parábola. Una viuda en aquel tiempo no tenía nada, estaba totalmente desprovista, desprotegida. Si no tenía un hijo que le ayudara, quedaba prácticamente endeble, es decir, vulnerable. Por eso es muy entendible el Evangelio, aquella viuda también que va a enterrar a su propio hijo con tanto dolor, y el mismo Jesús pues le rescata el hijo, les devuelve el hijo con vida. Esta viudita vive, podríamos decir, también de la providencia. Por eso se acerca a este juez, que es un juez inicuo, un juez injusto, un juez perverso que ni teme a Dios ni le importan los hombres.
Pero lo que Dios alaba aquí no es la maldad de este hombre, sino la insistencia de esta mujer. Y porque creía que se le podía hacer justicia, porque puso su fe, insistió, 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 hasta que logró que se le hiciera justicia. Y viene entonces la enseñanza de Jesús. Fíjense en lo que dice el juez injusto. Es decir, este juez le hace justicia no porque le importa esta viudita, no, pues fue prácticamente blindándose a sí mismo, era que ya estaba cansado, estaba hastiado de que esta mujer insistiera, insistiera. Dice Jesús entonces, si eso es este juez injusto, que termina haciendo justicia, termina escuchando a esta pobre viuda, entonces ¿qué no será Dios, que es Padre de amor, Padre de misericordia, Padre que nos lo ha regalado todo? Dios nos pone también a esperar. A la misma María le dije, todavía no ha llegado mi hora, a su propia madre, porque quiere también la oración insistente, la oración perseverante, purifica nuestro corazón. Dice San Pablo que nosotros no sabemos orar como conviene. Y por eso es muy conveniente que en la oración yo me despeje de todas mis preocupaciones, que tantas veces nos asedian, invaden mi mente y mi corazón y no me ayudan a que yo me deposite con confianza en las manos de Dios. La oración me va haciendo familiar con Dios, va preparando mi corazón para darme el don que el Señor quiere darme, pero que muchas veces tiene que purificar ese corazón. Y también hacernos humildes, es decir, dejar que Dios sea Dios, que no sea en el tiempo mío, sino en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios. La oración entonces perseverante, insistente, una oración ardiente, ardiente. Esa es la oración que termina consiguiendo lo que quiere. Y tenemos grandes testimonios de personas que insistieron en sus oraciones y lograron lo que quisieron. Es muy mencionado aquel caso de Santa Mónica, la madre de San Agustín, que duró 30 años pidiéndole al Señor la conversión de su hijo. Y Mónica rezó y rezó y rezó con esta insistencia hasta que logró este gran santo para la iglesia. Y podríamos decir un don tan grande como fue San Agustín, que prácticamente los primeros 6 siglos de la iglesia estuvieron, podríamos decir, iluminados por su teología, por su fe, por sus discursos, por sus sermones. Cuando Dios nos da grandes dones, también es preciso que haya una preparación y la oración forma parte de toda esta preparación. Bien, pidamos al Señor que nos dé ese espíritu de oración, esa oración constante, asidua, perseverante, pero también fervorosa, llena de fe, sabiendo que la oración nace de la fe, pero también fortifica mi fe. Pasemos ahora al santo de este día, San Carlos Borromeo. El mes de noviembre es el mes también en que celebramos el día del catequista. San Carlos Borromeo fue un tremendo catequista, tuvo un gran protagonismo en la tercera sesión del Concilio de Trento. Recordemos, él nació en esta época, en el 1538, en una localidad de Italia llamada Arjona. Es la época de la Reforma Protestante, donde se está cuestionando a la misma iglesia, donde también se cuestionan los sacramentos. Recordemos que Lutero sacó prácticamente todos los sacramentos, apenas dejó el bautismo, el matrimonio y la Eucaristía, no como presencia real de Jesucristo, sino como un simple recuerdo. Por eso el Concilio de Trento viene a responder sobre la doctrina de los sacramentos, de la misma Sagrada Escritura y la tradición. Pues en este ambiente nace y desarrolla su misión este gran hombre, San Carlos Borromeo, que, como decía, pues tuvo esta gran influencia en el Concilio de Trento. Fundó 740 escuelas de catequesis, con unos 3.000 catequistas y 40.000 alumnos. ¡Qué obra tan grande! Con toda razón, entonces, San Carlos Borromeo es el patrono de los catequistas.
El nombre de San Carlos Borromeo significa hombre prudente. Él no tenía gran elocuencia, no tendría gran sabiduría, pero como era un hombre de Dios, su mensaje llegaba, su mensaje tocaba el corazón, su mensaje era escuchado porque tenía la gracia, el Espíritu de Dios. Además de ser un hombre prudente, fue un hombre muy organizado, un hombre disciplinado, trabajador, y por eso logró, podríamos decir, una gran influencia en toda la iglesia de este tiempo y sobre todo en la diócesis de Milán, donde era el arzobispo y también nombrado cardenal. Además de esta obra ingente en la catequesis, pues fundó 6 seminarios para la reforma del clero de entonces. Era muy importante formar a los sacerdotes, porque de hecho la reforma protestante se da por esa ignorancia supina que hay en torno a la palabra de Dios, en torno a los mismos sacramentos. Y él, gracias a una serie de iniciativas, de concilios, de sínodos, de reforma de los monasterios, va, podríamos decir, reformando toda la iglesia desde dentro, desde el clero, desde los seminarios, desde los catequistas, hasta lograr, podríamos decir, una gran obra y una gran reforma. Además de todos los cargos que tuvo en la misma sede romana, porque, dicho sea de paso, fue sobrino del Papa Pío IV. El Papa Pío IV era el hermano menor de su madre y lo nombró su secretario. Y allí pues les encomendó grandes tareas, entre ellos el famoso catecismo romano, que fue el catecismo que surgió después del Concilio de Trento, así también como el catecismo de la Iglesia Católica, que nosotros ahora tenemos como base de nuestra doctrina, estuvo en el programa también del Concilio Vaticano II. Pues a él se le encomendó este catecismo después del Concilio de Trento. Pero además también la reforma de los libros litúrgicos, del misal romano, de la liturgia de las horas, de la música sagrada. Qué hombre podríamos decir, tan extraordinario en su oración, en su misión, en su disciplina, en su trabajo apostólico. Como obras de caridad, además de todas estas obras pastorales, pues fundó hospitales, escuelas, orfanatos y otras instituciones de caridad. Encomendamos a San Carlos Borromeo, nuestra iglesia, sobre todo nuestros catequistas, tan necesitados siempre de una profundización en la palabra de Dios, en el misterio de Dios, que San Carlos Borromeo, como nuestro patrono, nos conceda la gracia de ir profundizando cada día más en el misterio santo de Dios, en el misterio de la iglesia, en la moral cristiana, para poder instruir a nuestros niños, jóvenes y adultos en la fe. San Carlos Borromeo ruega por nosotros. Hacemos ahora una breve pausa y retornamos nuevamente siguiendo el tema que estamos desarrollando en estos espacios. El Señor les bendiga.